dice, debe estar libre de agua en forma líquida. O sea, no hay tolerancia, ¿no? No hay tolerancia al agua. A ver, alguien quiere ingresar. No hay tolerancia al agua líquida. Entonces, no puede tener nada de agua libre, ¿sí? Libre de agua en forma líquida, polvo o cualquier otra materia sólida o líquida, ceras, adherentes y elementos que formen adherentes o cualquier otra sustancia que interfiera o perjudique la comercialidad del gas, ¿no? Sustancias libres de hidrocarburos aromáticos, glicoles, metanol o cualquier otra sustancia utilizada en el procesamiento del gas. No contener condensados o hidrocarburos en forma líquida. Entonces, con eso nos está cerrando, ¿no? Si había alguna duda, pues te dice líquidos, no. Lo que sí genera es algo de tolerancia para el agua, ¿no? El estado de vapor, ¿sí? Entonces, lo mismo pasaba, ¿no? Con el ácido sulfídrico y demás. Bueno, esto es en condiciones normales, están en estado de vapor, ¿no? En cambio, el agua en condiciones normales está en estado líquido. Pero te dice que no debe tener agua líquida bajo ninguna situación. Entonces, pero eso es cero tolerancia, cero al agua, no tanto así, porque aquí nos dice, ¿no? Vapor de agua, dice, no más de 95 miligramos, ¿sí? No más de 95 miligramos por metro cúbico de gas. Entonces, cuando nosotros vemos el proceso, y es un proceso que ya lo tengo aquí hecho, este es un ejemplo de proceso donde tenemos gas natural con una composición, ¿sí? Y bueno, deliberadamente introducimos también agua para tener una concentración de agua o de vapor de agua alta, ¿sí? Si revisamos nosotros, a ver, la composición del agua es 0,005, ¿no? Eso no será suficiente, se puede ver, ¿no? Una vez que hemos mezclado, veamos a cuánto asciende el agua a 0,15, ¿no? Tenía 0,003, ahora tiene 0,0015. Entonces se eleva, ¿no? Se eleva la composición, miren, de 0,003 a 0,0015, ¿sí? Entonces esto nos da a entender de que no estaría tal vez cumpliendo, ¿no? No estaría cumpliendo. Entonces, de no estar cumpliendo las condiciones, lo que usualmente se hace, ¿no? Pasar por separadores, ¿sí? Cuando pasamos por separadores, la parte líquida que pudiera tener y fuera de simple separación, entonces queda acá, ¿no es cierto? Y la parte del gas ya libre queda, pasa, pero todavía sabemos que podemos extraerle a este líquido. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Lo enfriamos, ¿no? En este cooler. Esta vez no tenemos un intercambiador de calor, sino simplemente un cooler, ¿no? Que nos pasa el gas de 85 grados Fahrenheit, ¿sí? Nos pasa a 77. Tampoco lo enfría mucho, ¿no? Entonces, pero eso es suficiente para que acá podamos hacer una nueva separación de gas, ¿sí? De gas y líquidos, ¿no? Aquí abajo vemos en la corriente, bueno, es muy poco, ¿no? Lo que sale. Posteriormente, este gas, ¿no? Pasa a la torre contactora o a la torre absorbedora, ¿sí? Donde por la parte superior entra el glicol, ¿sí? Y por gravedad, ¿no? Va descendiendo. Y el gas por peso también pues va ascendiendo. Entonces hay un contacto entre ambos, ¿no? Al salir ya tenemos un gas seco,
Aquí teníamos un gas húmedo, un wet gas, tenemos ya un gas seco, donde si nosotros podemos observar la composición, miren, de agua cero, ¿sí? La fase de vapor cero, no tenemos nada. Pero antes de la torre contactora o de la torre absorbedora, a ver, tenemos 003, ¿no? De agua, ¿sí? Entonces, de tener 003 a tener cero, nada de nada, aquí estaríamos cumpliendo, ¿no? Porque si es cero, absolutamente cero, bueno, tampoco nos muestran con más decimal, ¿no? Hasta 4 decimales. Bueno, tal vez pudiéramos ver un poco más, podríamos indicarnos si cumple o no cumple. Entonces, pero seguiremos explicando el proceso, ¿no? Una vez que ha estado en contacto con el dietilenglicol, ¿sí? El gas se vuelve a hacer una separación, ¿no? Que salen aquí condensados, igual un flujo molar muy bajo, y ya tenemos este gas para comercializar, ¿no? Entendiendo que ha cumplido ya con las condiciones. Entonces nosotros aquí tendríamos que ver las condiciones, ¿no? Del gas, cuál está con cero en agua, y tendríamos que ver cómo está con lo demás. Si este gas requiere, ¿no? Tal vez otro proceso, un proceso de endulzamiento, esto ya vemos con las composiciones, ¿no es cierto? Tanto del CO2 y del H2S. Lo que continúa luego es, decíamos, todo esto y es para simplemente regenerar el gas, ¿no? Perdón, regenerar el trietilenglicol, al igual como lo hacíamos con las aminas, ¿sí? Entonces acá disminuimos la presión. Aquí sí utilizamos un intercambiador de calor porque en este regenerador o en este stripper, sí, un stripper es igual, ¿no? Es como quitar componentes. Se regenera al trietilenglicol, el trietilenglicol regenerado, cede su calor a esta corriente y aquí nuevamente se le da la composición del gas o de agua que debe tener este dietilenglicol, porque no es que va puro, ¿no? Acá se lo enfría porque salió caliente de esta torre, y como acá hemos disminuido la presión, pues aquí con una bomba nuevamente incrementamos la presión para que entre a estas condiciones que nosotros deseamos, ¿sí? Entonces, como este trietilenglicol tiene todo un ciclo, usamos la función de reciclo simplemente. ¿Qué hace eso, no? Que no es que esta viene de una corriente de acá, digamos, de otro lado, y al final se desecha, sino va circulando. Entonces, cuando tenemos ese tipo de funciones, el reciclo nos ayuda bastante, ¿sí? Nos ayuda a poder calcular las variables en algo circular, como pasa ahorita con el eléctrico. Bien, simplemente ese es el proceso. Ahora lo que debemos nosotros ver siempre es, y lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Presencial, es cómo sabemos si es que esto está cumpliendo. O sea, ¿cuánto es ese valor? Lo que nos indican acá, a ver, dice no más de 95 miligramos por metro cúbico de vapor de agua. Ya, pero en Hysis nosotros, ¿a qué accedemos o qué es lo que usualmente tú puedes acceder cuando quieres ver el resultado final de un proceso de acondicionamiento del gas? Es la composición, ¿no es cierto? Pues nosotros vemos la composición, pero la composición está en fracción. Por lo menos aquí en Hysis está en fracción, ¿sí? Podemos cambiar la fracción en masa, fracción en volumen, nos da esas propiedades. Pero ¿cómo sabemos que este gas está yendo con esta composición en agua
debe pasar por ese proceso. Entonces, al igual como habíamos hecho la anterior vez, tendríamos que calcular, ¿no? Si este gas cumple o no cumple, ¿no? Pero en este caso tal vez mejor podríamos ir y ver si eh, cuál es la composición, ¿no? ¿Cuál es la composición del agua que cumple con esa especificación? ¿Sí? Entonces, podríamos hallar eso y a partir de eso recién podemos indicar, ¿no? Es decir, a ver, este valor de la fracción molar de agua cumple con lo requerido por la normativa para ser transportado, o finalmente decir no cumple, no cumple, y es por eso que tenemos que hacer este proceso. Ojo que a partir de una composición nosotros deberíamos poder en Haisis decir qué proceso debemos realizarle para que cumpla, ¿no es cierto?, las especificaciones técnicas. En realidad este parcial trata de eso, ¿no?, del acondicionamiento del gas natural para que pueda ser comercializado. Entonces, a ver, trataremos de hacer eso, ¿no? Trataremos de hacer de manera conjunta. Lo podemos hacer también en una hoja de Excel, ¿no? A ver, esta es la guía general que les voy a pasar, igual para que ustedes lo hagan. Esto es precisamente de deshidratación, ¿no? Y aquí también está ya la práctica que ustedes tienen que realizar, ¿no? Dice, bueno, calcular la cantidad de agua en litros recuperada de gas por litro de etilenglicol utilizado, ¿no? Eso es de las corrientes que salen, ¿no? Calcular la cantidad de energía utilizada para recuperar un litro de agua de la corriente de gas. Calcular el poder calorífico de la corriente, ¿no? Bueno, buscar el archivo. Esto ya en la próxima parte ya no lo puse. Aquí podemos hacer uso de otra y podemos agarrar la composición que tiene. Esta es la composición, ¿no? A ver, 005. Bueno, esta es al inicio, ¿no? Cuando entra la corriente. Pero igual podemos usar esta composición o cualquier otra, ¿no? Y a partir de eso podemos, que eso es lo importante, ¿no? Les decía, con la práctica ustedes en su casa y con lo que están haciendo en el laboratorio, van a lograr manejar el crisis. Eso es muy importante, ¿no? Pero no es complicado, porque decía, les recalcaba en clases, tienen que ustedes poder indicar por qué están haciendo ese proceso, ¿no? Si van a hacer un endulzamiento, ¿por qué? Porque no cumple, ¿no es cierto? No cumple esta parte, digamos, de la deshidratación, no cumple y cuánto debería ser para que cumpla. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos indicando. Bueno, debería ser este valor debería tener y no lo tiene, por lo tanto hacemos el proceso de endulzamiento o de deshidratación, es lo que decíamos, lo mismo, ¿no? Con esto, el caso del endulzamiento, ¿no? ¿Cuánto es ese valor? ¿Sí? A ver, entonces lo hagamos. Eh, por favor, quisiera que durante el proceso también ustedes me asistan, ¿no? A ver, la idea que nosotros conocemos de la ecuación de estado es esta, ¿no? Lo vamos a hacer simplemente como un gas tal vez ideal, ¿sí? Tal vez ideal, y ya para ser un poco más específicos podemos ponerle Z y demás, ¿no? Sin embargo, a partir de esto ustedes ya pueden desarrollarlo. Las variables que nosotros tenemos que conocer, además de la composición, ¿no es cierto?, es la presión y la temperatura a la cual está, ¿no? Entonces, la presión, la vamos a poner acá.
presión en PSI absolutos. Y en la temperatura podría estar en grados, bueno, solamente unidades de campo, ¿no? Grados Fahrenheit y luego ya podemos ir transformando. A ver, viendo nuestro ejemplo, vamos a ver en esta misma hoja. A ver, ¿cuánto nos dice que deberíamos tener? Está. Nos dice, la presión está en, pero aquí está en kilopascales, ¿no? Y la temperatura está en grados centígrados. A ver, en la misma corriente aquí tal vez esté ya en PSI. Aquí sí está en PSI, ¿no? 1300 y usualmente cuando están en transporte o líneas de distribución o procesos, eso suele ese valor, ¿no? Es más, en transportes es el límite 1400 PSI, ¿no? 1450, pero en el rango. Y la temperatura de operación, sí, ¿no? 77. Son datos normales de operación. En 1333, voy a poner, y esto 77. Y 77. Esos vienen a ser nuestros valores. Entonces, ¿cuál va a ser el razonamiento de nosotros poder encontrar esta concentración, ¿no? La que se nos pide? Dice el agua, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner el agua. Debería ser no mayor, si quieren, a 95 miligramos sobre metro cúbico del gas. ¿Sí? Entonces, aquí nos da una idea, ¿no? De cómo nosotros podríamos, qué necesitamos o qué estamos buscando. Tengo otra hoja de Excel, creo que se está perjudicando. Ahora sí. Esto es masa sobre volumen, ¿no es cierto? Y lo que nosotros conocemos también es que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Sí? Entonces, y también tenemos el volumen. Si nosotros reemplazamos un poco, vamos a tener presión volumen es igual a la masa sobre el peso molecular, ¿sí? Por RT, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien, pero de esto lo que nos interesa es tener estas variables, ¿no? Estas dos nos interesan. Entonces, despejamos. ¿Cómo despejamos? A ver, esto está en el numerador, el volumen también acá, entonces podemos pasarlo al otro miembro, ¿no? O hacer esto, ¿no? Lo que estamos buscando es masa sobre volumen, ¿sí? ¿Y qué nos queda al otro lado de la ecuación? A ver, si cometo algún error, por favor me hacen notar. La presión se mantendría, ¿sí? El peso molecular, como acá está dividiendo, pasa a multiplicar. Todo esto dividido entre RT. Creo que ese es, resulta del despeje, ¿no? De esta variable. ¿Sí? Entonces, como esto es una mezcla de gases, ¿sí? Si yo quisiera obtener este valor de la masa sobre el volumen, ¿sí?
de manera particular para el agua, que es lo que precisamente busco. ¿Qué cosas acá deben ser específicas, particulares, ¿no? Tengo la temperatura, va a ser de todo el sistema, ¿no? Eso no se puede cambiar. R, la constante R también. Peso molecular, si quiero esta relación de masa sobre volumen del agua, porque este peso molecular tiene que ser del agua. Y la presión, aquí está lo importante, ¿no? La presión ya no es toda la presión del gas, sino más bien tendría que ser la presión parcial del agua, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí o habría alguna duda? Eso es importante, ¿no? Entonces, la presión del agua como pueden poner, así creo que también, ¿no? H2O, la presión del agua va a ser igual a la fracción del agua por la presión total, ¿sí? Esa fórmula tendría, ¿no? Bueno, esto es un poco más fácil hacerlo, estas fórmulas en Word, pero los cálculos es más simple hacerlo en Excel. Entonces, a ver, calcularemos esto. Ayúdenme, por favor, si alguien pudiera ya realizar este cálculo. Esto es la fracción molar del agua, acá es 0.005, ¿no? Por la presión en PSI es esto, ¿no? Ya tenemos. Entonces esto es en unidades de PSI absoluto, ¿sí? Entonces ya tendríamos la presión. El peso molecular lo conocemos, la constante R también y la temperatura también. Nada más que esto tendría que estar en valores absolutos, ¿no? En temperaturas en una escala absoluta, no relativa. A ver, calculemos los otros valores. ¿Cuánto sería esto en absoluto, en grados Rankine? Creo que se le suma 460, ¿no? Si no me equivoco. Esto sería igual a esto más 460 y ya lo tengo en grados Rankine. ¿Qué más me falta? Peso molecular del agua es 18, ¿no? Ya sea en libras mol, en gramos mol, 18. Y la constante R de los gases, es decir, no estoy muy seguro. Creo que era 10.72 o 73 en libras. PSI absolutos por y cúbico entre libra mol grados Rankine. A ver, verifiquen si ese valor es correcto. Recuerdo que era ese valor, ¿no? Tal vez estoy mal en algún decimal. Bueno, entonces, de ser así, podríamos ya reemplazar, ¿no? Podríamos reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Porque ya conocemos de acá la presión, ya conocemos el peso molecular, la constante de los gases y la temperatura. La
masa nos estaría dando en libras, ¿no? Sobre pie cúbico. Y eso lo transformaríamos a libras sobre metro cúbico, ¿no? A ver, entonces sería, la presión habíamos indicado que es este valor, ¿no es cierto? Por peso molecular 18, esto dividido entre R, que tendría que ser esto, por la temperatura, que tendría que ser esto, ¿no? Ya está. Tendríamos esto, decíamos, en libras pie cúbico. A ver, a partir de ahí transformaremos. A ver, primero esto que está en el numerador libras. Una libra tiene 453. Creo que es 0.6, ¿no? 0.6 gramos. Entonces no, tendríamos que dividir, ¿no? No multiplicar. A ver, alguien quiere ingresar. Ya está. Esto es, ¿no? Una libra tiene 453,6 gramos, ¿no? Esto tiene que dividir. Entonces estaríamos convirtiendo ya estas libras. Diríamos que una libra tiene... no, entonces así, va multiplicando, ¿no? Una libra tiene 453,6 gramos, ¿no es cierto? Por un gramo tiene 1000 miligramos. Entonces lo multiplicamos por 1000 y vamos a tener el resultado en miligramos. Ahora con los pies cúbicos. Como esto está en el numerador, un pie cúbico, a ver, sería un pie cúbico, ¿cuántos metros cúbicos tiene? O viceversa, ¿no? Un metro cúbico, ¿cuántos pies cúbicos tiene? ¿Tienen ese dato a mano, por favor? En metros sin G. Sí. Tiene 0,0283 metros cúbicos. Así quedaría entonces, ¿no? 0,0283 metros cúbicos. Bien, entonces esto nos debería dar en miligramos. No, algo hemos hecho mal. El valor es muy alto. O bueno, de lo que hemos partido es de esto, ¿no? O sea, a ver, tal vez no estamos mal, sino esta cantidad representa tantos miligramos por metro cúbico. Y nuestra tolerancia es 95. ¿Sí? Nuestra tolerancia es 95, pero aquí tenemos
un valor muy grande. Entonces ahí está nuestro sustento, ¿no? Realmente no cumple. Pero entonces, ¿cuánto debería ser para que cumpla? Si nosotros quisiéramos ver esto, entonces tendríamos que hacer este mismo proceso, pero inverso, ¿no? Partiendo de estos 95 miligramos. A ver, hagan el proceso inverso. Bueno, ahorita se me ocurre, ¿no? Podríamos reemplazar en vez de este valor acá y hacemos las operaciones que hemos hecho, encontramos en estas unidades y después de estas unidades reemplazamos acá y lo que podríamos obtener es la presión parcial más bien del gas, ¿no? Que debería tener, perdón, la presión parcial del agua y dividimos entre la presión total y ya tendríamos la fracción molar. A ver, hagamos por ese lado. Ahora vamos a partir de un valor que es este, ¿no? Eh, Tendríamos que hacer todo lo opuesto que hemos hecho aquí para llevarlo a libras por pie cúbico. Esto pasaría a dividir. Y esto va a multiplicar, ¿no? El gas preenfriado proveniente Ahora multiplicar por esto. Igual con esto dividir, ¿no? A ver, aquí estaría el otro miembro, esto a dividir y esto también a dividir. Dividido entre
Bueno, se puso como notación científica, ¿no? Entonces un valor muy, muy bajito. En libras sobre pie cúbico. Entonces, si quisiéramos obtener la presión parcial, del H2O vendría a ser masa sobre volumen peso molecular, ¿no? Así tendría que ser. Vamos a ver, hagamos eso. M sobre P es esto, ¿no? Es este valor de acá. Lo multiplicamos por R, por la temperatura, y todo esto dividimos entre peso molecular, que es 18. Esta es la presión del CO2 y la fracción X de H2O vendría a ser igual a la presión del agua entre la presión total. Y ahí, ¿no? Esa tendría que ser nuestra composición. Bueno, esta tendría que ser nuestra composición de agua, ¿no? Y, a ver, este 6 menos 6 nos indica que deberíamos recorrer la coma unas 6 veces, ¿no? 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, deberíamos tener aquí 2 ceros más y recién, ¿no? A ver, más o menos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ahí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, más o menos ahí. Ese tendría que ser el valor. Esa tendría que ser la fracción molar de agua que deberíamos tener para cumplir con este requisito, ¿sí?
Entonces, claramente vemos en la composición de que no cumplimos. Ahora, bueno, si lo tratamos como gas real, va a variar un poco, ¿no? Pero no va a ser muy significativo, es decir, no se va a doblegar, no va a generar, no va a recorrer una coma más, ¿no? Un cero más. Entonces eso es lo que se tienen, lo que se espera, ¿no? Que ustedes cuando manejen HISIS, no solamente vean el proceso, sino lo analicen. Y si hubiera cometido algún error en estos cálculos que hice, pues ustedes por favor lo corrigen, pero la idea que se tiene es esa, ¿no? Esa es la del cálculo. ¿Tienen alguna consulta, pregunta? Inge, tengo una duda. Sí. En la parte sobre masa sobre volumen, donde obtenemos en libras sobre pie cúbico, ¿de cómo sale la libra, Inge? Es por este factor de conversión, pues por eso les decía, ¿no? Verifiquen que sea este, pero yo recuerdo que es este. La constante universal de los gases, donde ya nos da para estas unidades, ¿no? Está en PSI, pies sobre libras, grados Rankine. Entonces, cuando tú despejas, ¿no es cierto? Todas haces los despejes, las cancelaciones correspondientes, te va a quedar libras sobre pie cúbico. Está bien, Inge, gracias. Lo mismo pasa, ¿no ve? Con la constante de 0,082 atmósferas litros sobre moles grados Kelvin. También para aclarar, a ver, esto, en parte sí es de observar, ¿no? Es el libra mol, pero cuando acá multiplicamos o dividimos entre 18, esa libra mol ya la pasamos a libras, ¿no? Por el peso molecular que está acá. ¿No es cierto? Habíamos usado esta ecuación, número de moles igual masa sobre peso molecular. Entonces, peso molecular es 18, ya sea gramos mol, libras mol, es 18. Entonces, eso nos va a guiar siempre con esto de la constante R, ¿no? Los gases, para saber con qué unidad vamos a trabajar. Pero otra vez les digo, pueden verificar ustedes también. Yo sé que son capísimos. Y si hubiera algo que digamos que corregir, pues lo hacemos, ¿no? Tal vez ahora no estoy observando algo, pero pienso que es así, que están bien. Tal vez tengo alguna duda sobre esta constante. Pero si es esa, no hay problema. El valor no les va a salir muy bien. Bien, ¿alguien tiene otra consulta? Entiendo también, ¿no? Me han comentado de que tienen ahora otra clase igual virtual de recuperación a las 7. Vamos a hacer la misma hermenéutica ¿sí? que hacemos en clases, ¿no? Lo que importa es que ustedes hagan, realicen, ¿sí? Realicen. Lo que yo aquí les he mostrado es que qué cosas deben ver. Si bien ven la composición, pero deberían saber cuánto es, ¿no es cierto? Para saber si cumple o no cumple. Entonces, aquí estamos viendo de que es ese valor muy bajo. Entonces, prácticamente tendría que ser 0,00.
ISIS nos muestra con 4 ceros, ¿cierto? Con 4 ceros nos muestra. Entonces, igual esto nos dice que debería haber un 0 más 5, 6, 7 ceros, ¿no? 7 decimales más allá, para que nosotros podamos verificar de que se cumple. ¿Sí? Bien. Si no hay consultas, entonces igual les voy a pasar esto en este momento, con estos cálculos más, porque está dentro de la guía, lo que hemos visto, la guía general, la secuencia de pasos y la práctica, se los voy a pasar por este medio, por WhatsApp. ¿Sí? Y ustedes ya lo resuelven, lo ven, y pues comprueben. Les pido por favor comprueben esta parte, comprueben esto, ¿sí? Pruébenlo con calmita, véanlo a detalle, pero si vamos a hacer algún proceso, en este caso de deshidratación, tenemos que llegar a este valor, ¿no? Esto es lo que nos indica que debe pasar, ¿ya? Respecto al examen, miren, de haber sido las cosas regulares, teníamos, ¿no?, algo planeado. El anterior lunes teníamos que pasar esta clase recuperatoria y dar ahora, ¿no?, esta semana el examen. Sin embargo, había un instructivo de dirección de carrera que nos decía, ¿no?, por la semana aniversario de la carrera había diferentes actividades y para dar viabilidad a estas, pues se suspendían las académicas. Y esta semana, pues con los paros y conflictos, pues ya no podemos hacerla de manera presencial, ¿no? Entonces, si no hubiera mayor contratiempo, la siguiente semana estaríamos dando ya el segundo parcial, ¿sí? Porque también hay fechas, ¿no?, para subir las notas en el sistema. Tampoco nos han comunicado algo oficial, ¿no?, que pasa por esto de los conflictos. Pero yo estimo que vamos a poder subir hasta la siguiente semana. Entonces, el siguiente jueves estaríamos dando, a menos de que haya algún instructivo diferente por este medio de WhatsApp, que todos estamos conectados, o la mayoría. Entonces nos vamos a ir comunicando, ¿sí? Buenas noches y tengan buen día.